completa, ¿sí? Y de una vez pues, voy a cargar un archivo, a compartirles un archivo. Listo. Bueno, entonces eh, empezamos la clase. Respetados estudiantes, buenas tardes. Antes de empezar el tema de la clase de hoy, que son círculos, les quiero comentar, pues creo que ya lo había dicho la clase anterior, en el aula virtual yo les debo colocar ahí tanto las notas de este segundo tercio como los ejercicios. Ya estoy mirando el día a día los ejercicios del capítulo 8 únicamente y los ejercicios del capítulo 9. Sí, pero yo les digo cuáles ejercicios exactamente deben hacer para que me los entreguen después de Semana Santa. Después de Semana Santa nos vemos un martes y pues ahí yo les, pues ahí mismo, cuando yo les coloque, ya sea hoy, mañana o el sábado, la actividad de competencias, entonces ahí yo les coloco las fechas dentro de las cuales ustedes ya pueden subir ese documento en PDF. Y si es necesario subirlo en un solo documento o en dos documentos. Realmente pensaría inicialmente que en un solo documento pues, para que quede un poco más condensado. Listo, eso era lo que les quería decir, ténganme paciencia. eh, y empezamos sin más preámbulo porque la clase de hoy, pues debía haber colocado más tema, pero pues eh, me preocupa que pues es su aprendizaje. Entonces, bueno, empezamos el capítulo 10 que es el capítulo de círculos. Al principio del curso se dieron algunas definiciones también y entre las definiciones estaba la definición de círculo. Y como ustedes pueden observar ahí, yo sí voy a tratar de ampliarlo un poquito. Creo que así ya queda mejor. Eh, un círculo es el conjunto de puntos en un plano que están situados a la misma distancia de un punto fijo. Este punto fijo es llamado centro. La figura acá, pues el centro está representado por el punto A y un punto del círculo es el punto B. Y viene la siguiente definición, que es la definición de radio. Un radio, porque un círculo tiene infinitos radios, tantos como puntos tiene el círculo. Entonces, un radio de un círculo es un segmento cuyos extremos son el centro del círculo y un punto del círculo. Por ejemplo, el segmento AB es un radio de ese círculo, pero sabrán que a partir de la definición de círculo, pues todos los radios tienen la misma longitud, ¿sí? Ok, un radio es un segmento, ¿sí? Y el círculo se representa con este símbolo donde les estoy señalando con el cursor. Este símbolo se coloca un círculo pequeño, un puntico en el centro y después se coloca el punto que representa el centro del círculo. Esto se leería AB, el segmento AB es el radio del círculo con centro en A. Bien, y a partir de ahí vamos a ver acá, pues esto yo lo saqué del libro guía, unas partes del círculo que son las que vamos a estudiar. Una cuerda de un círculo es una cuerda en A. Hay un montón de definiciones. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro de un círculo también es una cuerda, pero es muy especial porque esa cuerda contiene el centro del círculo. Entonces, un diámetro de un círculo que también tiene infinitos diámetros
es una cuerda que contiene el centro del círculo. Eh, Acá en la parte derecha está la figura, un círculo con centro en A y un segmento GH que acá, no sé, parece que no contuviera el centro del círculo, pero sí, debemos asumir que contiene el centro del círculo, al punto A. GH es el diámetro, o es un diámetro del círculo con centro en A. Otra parte del círculo, además de la cuerda y el diámetro, está la recta tangente. Una recta tangente a un círculo es una recta que interseca al círculo en exactamente un punto. La figura, pues, es muy diciente. Aquí hay una recta L que interseca al círculo con centro en A en el punto B. Ese punto B vamos a llamarlo punto de contacto o punto de tangencia. Y esa recta tangente tiene propiedades con respecto, por ejemplo, al radio que va del centro A al punto de tangencia B, ¿sí? Que se va a ver más adelante. La recta L es tangente al círculo con centro en A. Bien, acá eh, la definición de secante. Una recta, la secante es una recta. Una recta secante de un círculo, valga la redundancia, es una recta que interseca el círculo en exactamente dos puntos. Por ejemplo, acá en la figura se ve que la recta M interseca el círculo en los puntos D y E. Por lo tanto, se dice que la recta M es una recta secante del círculo con centro en A. Perfecto. Y también vamos a ver unos ángulos muy importantes que se llaman los ángulos inscritos. Como pueden ver acá a la derecha, un ángulo inscrito es un ángulo con vértice en un punto del círculo. Ahí en la figura, el punto del círculo y vértice del ángulo es el punto H, y cuyos lados contienen cuerdas del círculo. Por ejemplo, un lado es el rayo HI y contiene la cuerda HI. Otro lado es el rayo HG y contiene la cuerda HG, que es un segmento. Entonces, acá estamos dando un ejemplo de un círculo GHI, donde H es el vértice del ángulo y, y es un punto del círculo a la vez. En ese caso se dice que ese ángulo GHI es un ángulo inscrito. También vamos a ver teoremas que ayuden a encontrar la medida de ese ángulo inscrito. Ahora otro ángulo importante son los ángulos centrales. Un ángulo central es un ángulo cuyo vértice es el centro del círculo. Por ejemplo, acá en la figura vemos que el ángulo KAJ es un ángulo central, porque el vértice del ángulo es el centro del círculo. Ok. Y vamos a definir qué son los arcos. Los arcos son también partes del círculo, de los cuales vamos a tratar enseguida y vamos a dar unos teoremas relacionados con arcos y con cuerdas. Bueno, pero acá, ¿cómo se define un arco? Como una parte continua de un círculo. Acá yo coloqué la figura y vemos dos tipos de arcos. Es decir, el arco es el mismo, ¿sí? Solo que este arco que estoy señalando con el cursor, que está al lado izquierdo de la figura, es una porción del círculo y es lo que se llamaría un arco interceptado. Y está interceptado por un ángulo central. Se supone que este ángulo central, el vértice es el centro del círculo. Y también vemos otro arco, que es el arco, que es un arco interceptado por un ángulo inscrito, que es el que les muestro a la derecha, que es una porción de círculo, sí, pero es interceptado porque es la intercepción de ese ángulo inscrito y el círculo. Ok, entonces esos son los dos tipos de arcos que vamos a llamar arco interceptado y que se simboliza pues con los dos puntos que están sobre el círculo y
una curvita arriba, no como un segmento, sino una curva. Bien, ¿qué es un arco menor? Acá podemos ver en la figura que les muestro acá, un arco menor, que es, que es un arco interceptado por un ángulo central, ¿sí? Ahí se diría que el ángulo, intersección del ángulo A o B y el círculo es ese arco y ese arco se llama arco menor. Pero también hay un arco mayor. Hay un arco mayor que es el resto de la porción del círculo. Y si el arco menor se denota AB, entonces para el arco mayor se toma un tercer punto en el círculo. Por ejemplo, otro punto del círculo podría ser el punto C. Estado que asumo que estuviera en donde les muestro con el cursor en esa parte del círculo. Entonces, el arco ACB es un arco mayor. Bien, ¿cómo se mide un arco menor? ¿Y cómo se mide un arco mayor? Acá les muestro. La medida de un arco menor es la medida del ángulo central. Por ejemplo, acá en la figura que observan ustedes, el, el arco BA es un arco menor y la medida, no longitud, medida del arco BA o el arco AB, que es lo mismo, es la medida del ángulo central BOA. Como el ángulo central mide 70 grados, pues la medida del arco AB es también igual a 70 grados. ¿Y cuál sería la medida del arco mayor? O sea, del arco BCA o ACB. Va a ser 300 menos la medida del arco menor. Ejemplo, si aquí la medida del arco menor AB es igual a 70 grados, pues la medida del arco mayor ACB va a ser igual a 360 menos 70 grados, que sería 290 grados. La medida de un arco menor, pues es un número entre 0 y 180. Y la medida de un arco mayor, pues va a ser un número entre 180 y 200 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un arco menor mide 10, pues su correspondiente arco mayor va a medir 350 grados. Si un arco menor mide 120 grados, pues el arco mayor va a medir 240 grados. Siempre la suma de la medida del arco menor con la medida del arco mayor, pues va a ser 360 grados. Bien, hay un postulado de la suma de arcos. Aquí ven la figura a la derecha, se resalta el arco AB, pero en el arco AB se toma el punto C, que es un punto del círculo y que está en el arco AB. Entonces, si C está, el punto C del círculo está en el arco AB, pues la medida de AC más la medida de CB igual a la medida de AB. De arcos congruentes. Entonces se representa lo que representamos de ángulos, de segmentos y de triángulos. El arco AB con el arco CD, porque tienen la misma medida. Y aquí se ve en la parte derecha un círculo donde en el círculo aparecen dos arcos de medida igual a 50 grados. Entonces se diría que el arco AB es congruente con el arco CD. Y finalmente, para para finalizar esta parte de definiciones, diríamos que dos círculos son congruentes si tienen radios de igual longitud, ¿sí?
En el plano pueden haber, se pueden dibujar muchos círculos, pero dos círculos del plano, incluso de planos diferentes, son congruentes si tienen la misma, si tienen la longitud, si las longitudes de sus radios son iguales. Por ejemplo, un círculo que está en Colombia, que tenga 10 centímetros, va a ser congruente con un círculo que está allá en Wuhan, que también mida 10 centímetros. De Wuhan de pronto está infectado, pero aquí de pronto no. Bueno, pasando ese chiste tonto, enunciemos estos teoremas. Por ejemplo, en un círculo o en círculos congruentes, las cuerdas congruentes tienen arcos menores congruentes. Recuerden que las cuerdas van a tener una longitud menor que el diámetro. El diámetro, tal como ustedes lo conocen, tendría, su longitud sería igual a 2 veces la longitud de un radio, ¿sí o no? Pero una cuerda que no es un diámetro, pues va a tener menor longitud que el diámetro. Entonces, ¿cuál sería la medida del arco asociado a esa cuerda? Pues la medida de ese arco va a ser menor de 180 grados, o sea que estamos hablando de arcos menores. Entonces, en un círculo o en dos círculos congruentes, las cuerdas congruentes tienen arcos menores congruentes. Y el teorema 2, pues es su recíproco. En un círculo, en círculos congruentes, los arcos menores congruentes se les asocia a cuerdas congruentes. Eso lo vamos a ver acá en este ejercicio, donde empleamos el teorema 1. Miren, nos dice en este ejercicio. Pero antes de dar el dado y el prévese, quiero que miren acá, por ejemplo, el arco HG. Sería ese. Pero a ese arco HG se le asocia una cuerda que es la cuerda HG, que es un segmento. A cada arco se le asocia una cuerda. O a cada cuerda se le asocia un arco. Entonces, lo que dice el teorema 1 es que si hay en un círculo, en círculos congruentes, las cuerdas, si hay dos cuerdas que son congruentes, entonces sus arcos menores también son congruentes. Eso es lo que dice el teorema 1. El teorema 2 es que en un círculo, en círculos congruentes, si se tienen dos arcos menores congruentes, implica que también sus cuerdas asociadas son congruentes. Es eso lo que dice ese los teoremas 1 y 2. Entonces, nos piden acá, nos dicen, dado que GH es congruente con IJ o JI, que los arcos son congruentes, demostrar que las cuerdas HJ y GI, es eso lo que dice ahí, porque no le colocaron barritas arriba para hablar de segmentos o en este caso. Entonces, ¿qué teorema emplearíamos ahí? Pues el teorema 2 que dice que los arcos menores congruentes. Pues, ok, entonces acá les tengo la demostración. Entonces, tenemos dos arcos congruentes, el arco GH y el arco GI. Digamos, hagamos el análisis acá y después miramos la prueba de dos columnas. GH, HI son arcos congruentes. ¿Qué implica por el teorema? Porque ahí no lo dije. ¿Qué implica por el teorema 2? Pues que las cuerdas HG y JI son congruentes. Y si son congruentes, tienen la misma longitud. Es acá, me disculpan, voy a corregir eso. Pero para eso tengo
y mostrarles otro documento, el mismo documento pero en Word, porque este lo tenía lo tengo en PDF. Por favor, me, me Bueno, les pido el favor de que me digan si les está apareciendo ahí el documento en Word. Sí, profe. Sí, señor, sí aparecen. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, es que hice la prueba de dos columnas y creo que la tengo mal. HG es congruente con JI, lado. ¿Qué implica? ¿Qué implicaría ahí? Permítame que, porque tendría que colocar aquí uno adicional. Ahí sería 2. ¿Qué sería? Si HG y JI son congruentes, esos arcos, pues sus cuerdas también son congruentes. O sea, HG va a ser igual a JI. Las cuerdas van a ser congruentes y por lo tanto, pues también a tener igual longitud, que sería por el teorema 2. Sería por el teorema 2. Y ahora sí, entonces podríamos decir que HJ, pero lo quito acá, HG, perdón, HG sería igual a JI. Creo que ahí es un errorcito que JI, ahora sí. Ah, pero tendría que quitarlo. Perdóneme porque me toca quitar esa fila. HG igual a JI, o sea, la longitud de la cuerda HG es igual a la longitud de la cuerda JI. Ahora, esto también me toca modificarlo. ¿Cuál? Permítame, corrijo acá. Esta parte. HG. mm, Permítanme.
Permítanme. HJ igual a JI. Ah, ok, ok, ya. Sí, espere, he hecho otra porque eso sí es cierto. Voy a mostrar es que las cuerdas HJ y GI son congruentes, pero para poder probar que las cuerdas HJ y GI son congruentes, tengo que primero probar que los arcos son congruentes. Entonces, es eso lo que dije acá. Y permítame un segundo, permítame un segundo, que el ejercicio está bien, me disculpan. Vuelvo acá. Sí, el ejercicio estaba bien. Me disculpan ahí. Ya les digo por qué. Me desconcentro un poco. Si estos dos arcos son congruentes, sus medidas son iguales. Sí, pero si a ambas medidas le sumo la medida del arco GJ a ambas, al arco HG le sumo la medida del arco GJ y al arco JI le sumo también la medida del arco GJ, pues queda por suma de iguales, ¿sí o no? Estoy sumando la misma cantidad a ambos lados. De hecho, aquí se me... Ay, no he podido. Aquí, ahora sí. Qué pena ese lapsus. Pero no, yo quiero mostrarles el- perdónenme, no, ahora sí. Estoy en PDF. La medida del arco HG, arco GJ, es igual a la medida del arco JI más la medida, aquí me faltó una M, qué pena. Medida del arco GJ, por suma de iguales. Pero por el postulado de suma de arcos, la medida del arco HG más GJ es la medida del arco HJ. Y lo mismo, la medida del arco JI más la medida del arco GJ es igual a la medida del arco GI, por el postulado de suma de arcos. Y si dos arcos son tienen igual medida, entonces los dos arcos son congruentes. Y me falta un último paso. Si estos dos arcos son congruentes, por el teorema, ahora sí, por el teorema 2, pues sus cuerdas son congruentes. Es decir, la cuerda HJ va a ser congruente con la cuerda GI. Y si son congruentes, pues sus longitudes son iguales. Ahí sí me disculpan que me hizo falta el paso número 6. Vuelvo y les digo, ¿cuál es el paso número 6? Porque es que lo tengo aquí en PDF, para que fuera más liviano de cargar. ¿Cuál es? Pues que 6, como los dos son congruentes, HJ y GI, pues sus cuerdas también son congruentes. La cuerda HJ es congruente con la cuerda GI. Y si son congruentes, pues sus medidas, sus longitudes son iguales. Estoy hablando de cuerdas, que son segmentos. Entonces, lo que hice ese ejercicio, me hizo falta un paso. Bien, aparecen otros dos teoremas, que en un círculo o en círculos congruentes, las cuerdas congruentes equidistan del centro. Teoremas 3 y 4, uno es recíproco del otro, también, al igual que el uno y el 2. En un círculo o en círculos congruentes, las cuerdas congruentes equidistan del centro. ¿Qué significa? Que si en un círculo, por ejemplo, un solo círculo, si en un círculo se tienen dos cuerdas congruentes, pues esas dos cuerdas están a igual distancia del centro. Pero ¿cómo se mide la distancia de la cuerda al centro? Es la longitud perpendicular que va del centro a la cuerda, pero es perpendicular. Así se definió inicialmente de un punto a una recta. Era la longitud del segmento perpendicular a la recta, que
son congruentes. Dos teoremas, uno es recíproco del otro, pero ambos son válidos. Entonces, ¿cómo los utilizamos acá? El teorema 3 o el teorema 4 en este ejercicio. Eh, Tenemos acá, nos dicen que la longitud de la cuerda AB es igual a la longitud de la cuerda CD. Dicen también, nos garantizan que el segmento X es perpendicular a AB, pero va del centro a la cuerda AB. Entonces, la longitud del segmento X sería la distancia del centro a la cuerda AB. Lo mismo, la longitud del segmento OY sería la distancia del centro a la cuerda CD. ¿Sí? Para eso al decirnos que son perpendiculares, ahí estamos asegurando que la longitud de esos segmentos son las distancias del centro a las dos cuerdas. Y además nos dicen que OX es igual a 3, o sea, la distancia del centro a la cuerda AB tiene 3 unidades de longitud. Dice, encuéntrese OY. Pero es evidente que OY va a medir 3, pero ¿cómo lo justificamos? Entonces, acá les digo, como AB es igual a CD, que quiere decir que son congruentes, pues el teorema 3 dice que si dos cuerdas son congruentes, entonces las distancias al centro son iguales. Luego, por el teorema 3, OX es igual a OY. Y como OX vale 3, pues por lo tanto OY también vale 3. Y eso era lo que nos pedían encontrar. Entonces es sumamente fácil siempre y cuando se aplique ese teorema de que cuerdas congruentes en círculos congruentes, pues la distancia al centro o equidistan al centro. La palabra equidistar significa a igual distancia. Otro ejercicio. Este ejercicio dice, OM es perpendicular a AB. ¿Qué significa para nosotros? Pues que la distancia de la cuerda AB, Profe, sí, dígame. profe, es que Sí. pues, creo que es la única que se le quedó la pantalla en el ejercicio del teorema 2. O sea, Ay, no es Dios. Qué pena, qué pena. Ya, ya. bueno. Sí, sí, no me aparece acá, tengo que corregir eso. Perdónenme, perdónenme. Ahí, creo que ahora sí. Creo que ahora sí está. Me dicen si ven en la pantalla el ejercicio. Sí, profe. Bueno, 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 gracias por avisarme. Entonces, el ejercicio dice, dado que OM es perpendicular a AB, que ON es perpendicular a CD, que A es igual a CD y que la medida del ángulo NMB es igual a 70 grados, encuéntrese la medida del ángulo MON. Entonces, más que todo, el ejercicio, pues, es sencillo, pero hay que justificarlo como siempre les dije en clase. Hay que justificarlo. Que nos digan que OM es perpendicular a B, estamos diciendo que la longitud del segmento OM es la distancia del centro a la cuerda AB. Que ON es perpendicular a CD, es exactamente lo mismo. Pero nos dicen que las cuerdas AM y CD son congruentes, en otras palabras. Luego, por el teorema 3, la distancia del centro a cada una de esas cuerdas son iguales. Entonces ya y ON son iguales. Pero entonces voy a empezar a desarrollar el ejercicio como lo hice acá, que se por definición de los ángulos.
OMN y ONM son congruentes. Lo saben ustedes por ese teorema. Pero ONM y N, ahí lo coloqué mal. Ahí coloqué mal porque era OMN, era el ángulo OMN y NMB son complementarios. ¿Pero por qué? Recuerden que la distancia de un punto a una recta, siempre el segmento perpendicular. Entonces, OM es perpendicular a AB. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo OMB es recto. O sea, los ángulos. Ahí me disculpan, antes de yo subirle ese documento, en la grabación sí queda todo mal, pero ahora cuando yo termine la clase, corrijo acá. Este sería, o ahí lo señalé, sería el ángulo OMN. OMN, ángulo NM. Y como dicen que el ángulo NMB es de 70 grados, pues el ángulo NMB, ahí también, es que yo copio, y luego pego, y no pegué. Entonces quedaron iguales. Pero acá se los estoy corrigiendo. Me disculpan que no hice una revisión de esto para no hacer errores de copiar y pegar y modificar. Entonces, nos dicen que la medida del ángulo NMB es 70 grados, pero obviamente la medida del ángulo OMN será 20 grados. Entonces, ángulos OMN y ONM, ambos miden 20 grados, porque recuerden que son, y como ambos miden 20 grados, su suma daría 40 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo de 140 grados. Ahí sí la conclusión está correcta. Entonces, qué pena muchachos que puse que, que luego la medida del ángulo OMN es igual a 20 grados. El ángulo OMN. Me disculpo. Yo corrijo el documento que les voy a subir ahí al habla con estas partes ya corregidas. Bien. Entonces, de ese modo se encuentra la medida de la MON, utilizando el teorema 3 y otros teoremas como los teoremas de triángulos isósceles. Bien, el teorema 5. El teorema 5 dice que la bisectriz perpendicular, o también llamada media cuerda, contiene al centro del círculo. Entonces, uno traza cualquier cuerda, traza cuerda, segmento, y le halla su mediatriz, que es una perpendicular que pasa por el punto medio. Viene círculo, que era más o menos lo que una solución que yo les dije cuando ustedes hicieron el círculo de los 9 puntos, porque si conseguían los 9 puntos, pero ¿cómo es el centro? Punto es en el círculo, ¿cómo se conseguía el centro de ese círculo? Pues aplicando este teorema. La bisectriz perpendicular de una cuerda contiene al centro del círculo. Entonces, en el círculo de los 9 puntos, lo que uno hacía era trazar dos cuerdas entre esos 9 puntos. Había 9 puntos. Entonces, con dos cuerdas, que son segmentos que unen puntos del círculo, entonces, hallaba esas dos cuerdas la mediatriz y donde se intersecaran esas dos mediatrices de esas dos y estaba el centro del círculo. Esa era una manera de conseguir el centro del círculo. Ustedes lo hicieron de otro modo. Creo que consiguieron el ortocentro
y consiguieron como que fue el circuncentro y lo que hacían era hallarle el punto medio de ellos. Pero otra manera de conseguir el centro del círculo de los 9 puntos es aplicando este teorema y aplicándolo 2 veces con dos mediatrices de 2 cuerdas, de cualquier longitud de las cuerdas, ¿sí? Siempre sus mediatrices van a contener, y obviamente si hay dos mediatrices de 2 cuerdas diferentes, pues su intersección va a ser el centro del círculo. Bien, acá hay un ejercicio. El ejercicio dice que dado que C es el punto medio del arco AB, C es el punto medio de ese arco. Listo. C es el punto medio del arco AB. Y que CE es perpendicular a AB. Que CE mide 2 pulgadas. El segmento C mide 2 pulgadas. Y la cuerda AB mide 16 pulgadas. Encontrar la longitud del radio de ese círculo. O sea, la longitud del segmento OA o la longitud del segmento OB o la longitud del segmento OC. Cualquiera de esos tiene la misma longitud. ¿Cómo yo planteo la solución de este ejercicio? Se supone que la mediatriz contiene el centro del segmento. El punto E, es el punto medio de la cuerda AB. Y por ahí va a pasar la que contiene al centro del círculo. Pero C es perpendicular a AB. O sea que el recta o la mediatriz de la cuerda AB al segmento CE y por supuesto al segmento OC, que es un radio del círculo, OC. Entonces, yo me baso en ese segmento o en ese radio, el radio OC. El radio OC, como yo no conozco cuánto mide de O a E, yo le llamo X. Y entonces el radio OC va a tener una longitud X más 2, que son las 2 pulgadas que mide el segmento CE. Pero la longitud de OC va a ser igual a la longitud de OA. ¿Sí? Por otro lado, como C es perpendicular, entonces el radio OC va a ser perpendicular a B. Y se forman realmente dos triángulos rectángulos. El triángulo OEA, OA es un triángulo rectángulo con ángulo recto en E, y el triángulo rectángulo OEB, ángulo recto también en E. Entonces, la idea es encontrar cuánto mide la longitud del radio OA. Entonces, ¿cómo hago acá? ¿O cómo hice acá para plantear la solución de este ejercicio? Entonces, yo les escribo, como 6 punto medio, entonces AE es igual a EB. Y como AB mide 16 pulgadas, luego AE mide 8. Porque AE viene a ser un cateto del triángulo rectángulo. Ahora, como CE es perpendicular a AB, luego por el teorema 5, el rayo CE contiene al centro del círculo. Y así OA y OC son radios, es decir, que la longitud de OA es igual a la longitud de OC, que era lo que ya les había dicho anteriormente. Ahora, supongamos OE mide X, OE mide X, que es igual a OE más E, va a ser igual a X más 2. Pero X más 2 es igual a OA.
Luego, si vemos acá el triángulo, rectángulo que se formó, OA es la hipotenusa. Y los catetos son, un cateto tiene longitud 8 y el otro tiene longitud X. Pero como OA es igual a OC, pues OA es igual a X más 2. Y entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, quedaría así, que X al cuadrado, que es OA al cuadrado, es igual a X al cuadrado, que es el cateto OE, más 8 al cuadrado, que es la longitud del cateto AE. Y así planteamos una ecuación con una incógnita. Entonces, si resuelvo, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto de la izquierda, ¿qué haría? X cuadrado más 2 veces X por 2, que es 4X, más 2 al cuadrado, que es 4. Y en la parte derecha, pues queda X cuadrado igual a 64. Como en ambos lados aparece X cuadrado, se cancelan. Y queda que 4X más 4 es igual a 64. O 4X es igual a 64 menos 4, que es 60. 4X igual a 60 y así X es igual a 60 sobre 4, que es 15. Entonces ya tenemos el valor de X, pero nos piden es la longitud del radio. Pero la longitud del radio ahí está representada por X más 2. Y como X vale 15, pues la longitud del radio va a ser 17. Entonces se concluye que el radio mide 17 pulgadas. Entonces, pues, respetados estudiantes, estos eran los de hoy. Hace falta otros temas. Si ustedes miran su día a día, este capítulo 9 debió haber terminado la semana pasada. Pero dadas las circunstancias, todas las que sabemos, pues hombre, vamos atrasados. Entonces, claro, vamos bastante atrasados. ¿Qué queda del capítulo 9 que debe ser significativo para todos? Queda las propiedades que tienen las rectas tangentes. Y hay un teorema que dice que una recta tangente es siempre perpendicular al radio desde el centro a la tangencia. Eso es importante. Queda unos teoremas sobre medidas de ángulos inscritos. La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco interceptado. Eso también está ahí. Y con esos dos pensaría que se concluye el capítulo 9. Temas que uno va a utilizar posteriormente y que vale la pena decir y verlo. Entonces, respetados estudiantes, escucho si tienen alguna pregunta. Bueno, parece que no tienen preguntas. Entonces, como les dije al inicio de la clase, sobre lo de las competencias y sobre las notas en esta semana, finalizando la semana, o la próxima semana que hay receso, pues encontrarán todo lo que necesitan. Eso sí, lo de las competencias sí me toca colocárselo eh, cuanto antes. Y lo de las notas, pues también yo de una vez saco sus notas y se las coloco ahí para que las revisen antes de subirla al sistema. Entonces les deseo una feliz tarde y que la sigan pasando bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, Gracias. bueno.